tardes a todos. Vamos a dar inicio a este primer encuentro en el cual estamos muy contentos poder realizar. Este primer encuentro de esta mirada que hemos presentado durante este tiempo a toda la comunidad educativa se enmarca en la renovación y en la presentación de nuestro proyecto educativo institucional. Y tiene como objetivo principalmente lo que decíamos al inicio, encontrarnos y en salir un poquito bien de el mecanismo en el cual hemos ingresado producto de esta pandemia, y utilizando de una manera distinta, no muy distinta, pero utilizando para un fin mejor un poco más distinto, y en los medios a los cuales hemos adherido y hemos incorporado a nuestras prácticas docentes. De hecho, esta plataforma, si hubiésemos pensado en 2 años atrás, utilizar esta plataforma para realizar un encuentro en nuestra comunidad, era impensado. Pero hoy, gracias a esta plataforma, podemos reunirnos, podemos buscar en nuevas experiencias y, sin duda alguna, contactar a gente y conocer, que va a ser otro de los objetivos de estos encuentros, conocer a gente de nuestra familia murialdina que está en otras latitudes y que comparten con nosotros, o igual que nosotros, la misión de salvar, de educar y sin duda alguna acompañar a tantos niños y jóvenes, que es el propósito final de nuestra tarea educativa. Yo quisiera agradecer a un equipo que ha estado trabajando desde no hace 2 semanas, sino hace mucho tiempo, para preparar estos encuentros, particularmente a Angelina, que fue una de las motivadoras de generar estos espacios de reflexión y que nos está ayudando a concretarlos de alguna manera, el profesor Luciano Madoni y el equipo de pastoral de nuestra escuela, que ahí hemos ido buscando y hemos ido contactando a distintas personas que nos van a ayudar a compartir y nos van a ayudar a aprender aquello que somos y aquello que estamos haciendo. No me meto más, sino que quisiera presentarles a las 2 personas encargadas de este momento de reflexión, de este momento de encuentro. La primera persona viene desde Italia, pero no está en Italia y no habla tampoco como italiano. Es un Josefino de Murialdo, es del sur de Italia, es licenciado en Teología en la Universidad Bolivariana de Medellín, pero lo más importante de este Josefino de Murialdo, que es educador popular en el Centro Juvenil San Leonardo Murialdo en Medellín. Él se llama Giuseppe Meluso, es un sacerdote joven. Me pone muy contento poder presentarlo y contar con su presencia, porque es un hermano que tengo sin conocerlo aún, pero un hermano de congregación que lo tengo y que está, sin duda alguna, dispuesto a acompañarnos en este momento de reflexión. Y la segunda persona me pidió que lo presentara así, directamente, como un joven que en el patio del Murialdo de Villa Bosch aprendió a ser murialdino y josefino. Es un compañero nuestro y sin duda alguna es un profesor muy querido por sus compañeros docentes y por sus alumnos, que es el profesor Luciano Madoni. Entonces, a ellos les paso la palabra y que todos tengamos un muy, pero muy lindo encuentro. Bueno, ante todo, un saludo grande, compañeros, amigos, colegas. Una alegría compartir este espacio con ustedes. Sobre todo, Jesús, usted pedía que me presentes así por lo de joven, ¿no? Que dijiste joven, que sobre todo por eso. Después lo otro venía como agregado. Pero más allá del chiste, es un gusto, una alegría compartir este primer evento, que de alguna manera es el puntapié inicial y me toca, y lo asumí, lo acepté, la invitación así, como una primera palabra que quiere abrir otras palabras. Hoy me toca a mí, pero la idea es que con el tiempo distintos profes, distintas seños puedan tomar este lugar.
Giuseppe, nos encontramos hace poco y la idea, lo que acordamos, es que podamos en verdad hacer un diálogo. Por eso le pusimos el nombre de conversatorio. Claro, es un conversatorio un poco chico porque por estas cuestiones de la tecnología, hoy, solo por hoy, va a ser entre nosotros dos, pero la idea es que no sea ni una clase, ni una conferencia, sino a partir de 3 o 4 ejes que pensamos que podían ser interesantes para discutir, para charlar, poder compartir algunas reflexiones. Así que refuerzo, Giuseppe, el agradecimiento. Sí, tenemos, Pablo, si andás por ahí, tenemos la primera placa, así si te parece comenzamos. Ahí está. El primero de los temas que queríamos compartir con ustedes, en realidad ya era como un poco una provocación que nos produjo el título con el que Jesús nos invitó a hacer este ciclo, ¿no? Somos el ahora de Dios, este lema que nos congrega como comunidad, como familia educativa, y se nos ocurrió una primera pregunta con Giuseppe, quizás una pregunta no nueva, pero sí actual, ¿no? Ante todo, somos. Bueno, pero ¿quiénes somos, no? Y la respuesta no parecería tan compleja. Uno podría decir, bueno, somos educadores cristianos o cristianos educadores, pero claro, con eso parece en primera instancia que resolvimos la cosa, pero no tanto, porque inmediatamente se nos presentan otras preguntas, la pregunta se desplaza, ¿no? Como dice la presentación, ¿no? ¿Qué hacemos los cristianos en la escuela? ¿Cuál sería nuestro diferencial respecto a otras propuestas educativas? Dicho de otra manera, ¿qué hace que una escuela, o qué hace cristiana o católica a una escuela cristiana y católica? O, si me permiten, un poco más abstracto, pero que en el fondo termina siendo lo más concreto, ¿por qué hacemos los cristianos educación? Y mejor, ¿para qué lo hacemos? ¿O bastaría sacarle el cristiano para dejarlo por ahí? Antes, Giuseppe, de darte la palabra, para que nos ayudes a pensar un poco estas preguntas, me animo a descartar algunas sospechas, por lo menos, digamos, ¿no? O por lo menos plantearlas como sospecha que te parecen a vos, ¿no? Pregunto, ¿hablar mucho de Dios hace cristiano o católico una escuela? ¿La presencia de los ritos y los sacramentos es lo que nos convierte en cristianos? ¿O eso de escuela cristiana tiene que ver con los destinatarios, es decir, a quién es que queremos educar? O incluso, si podemos así, nos ponemos muy finos con las preguntas, tendríamos que hablar de, ¿hay escuelas cristianas o cristianos que hacen escuela, digamos, ¿no? ¿A dónde le cargamos el adjetivo cristiano? Giuseppe, de tu formación, de tu experiencia, ¿cómo nos podés ayudar a pensar esta pregunta de quiénes somos? Buenas tardes para todos y para todas. Primariamente, todavía no lo había saludado. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Giuseppe, como ya le dijeron. Hablo un español raro, medio italiano, medio colombiano. Entonces le pido el favor de tenerme mucha paciencia porque pues lo enredo mucho, como se dice aquí en Colombia. Luciano, gracias por las preguntas. No, me parece que el tema es muy interesante, y que tiene muchas cosas adentro, ¿no? De alguna forma, yo me imagino que haya una reflexión que empieza desde una constatación, ¿no? Y que entre el ser y el hacer siempre hay una relación. Y que de alguna forma lo que hacemos es fruto de lo que somos, y lo que somos se refleja en lo que hacemos. Y esto nos dice una cosa, que si hacemos la escuela cristiana es porque somos cristianos, o que si somos cristianos hacemos la escuela cristiana. Hay una relación, ¿no?, entre las actitudes que tenemos, la manera en que hacemos la educación, la manera en que pensamos en la juventud y lo que somos profundamente. Entonces hay un hacer, que es el hacer propio pues, de la educación,
que refleja un ser, y este ser es una identidad profunda que nos caracteriza, ¿no? Y en esta lógica, en esta perspectiva, Luciano, a mí me parece que la escuela cristiana tiene que ver como con tres cosas, ¿no? Lo primero, tiene que ver con una lógica que es una lógica humana, donde esta palabra humano se entiende en una perspectiva que es una perspectiva del paradigma, y una perspectiva de un paradigma que tiene que ver con la relación, que tiene que ver con los demás, que tiene que ver con la preocupación para la construcción de un mundo nuevo, ¿no? La escuela cristiana es una escuela que educa teniendo de alguna forma una idea de lo humano muy clara, muy precisa. Y esta idea de lo humano tiene que ver propio con la relación. Entonces, nosotros cuando educamos siempre tenemos que ver con un paradigma antropológico de referencia, ¿no? Educamos pensando en los resultados, en los objetivos de la educación, pensando en qué es lo que queremos ayudar a desarrollar en los jóvenes que encontramos, ¿no? Y esto para nosotros nosotros los cristianos, tiene que ver con una manera de imaginar y pensar el hombre, conectada con el hombre perfecto, con el verdadero hombre que es Jesucristo, ¿no? Entonces una antropología de la cercanía, una antropología de la búsqueda del lejano, una antropología del cuidar, una antropología del interesarse, una antropología de la relación profunda que nos caracteriza. Y de alguna forma, si somos escuela católica, si somos escuela cristiana, es porque educamos pensando en un hombre que es así, pensando en que nuestros jóvenes deben asumir una actitud frente a la realidad que va en esta dirección, ¿no? Esta me parece como la primera idea. Pero de pronto hay una segunda idea, ¿no? Que tiene que ver con la lógica del reino, ¿no? Es muy lindo, nosotros pues cuando escuchamos las parábolas en las cuales Jesús habla del reino de Dios, siempre tiene una idea, siempre tiene una imagen que utiliza, que es la de decir que el reino de Dios es algo pequeño, es algo chiquito, es algo que casi no se ve, que pero está llamado a dar fruto, que pero está llamado a influenciar todo, que pero está llamado a volverse en algo de grande. Y de alguna forma la educación es lo mismo. Una palabrita dicha hoy a un joven, una cosa que le enseñamos en este momento, una caricia en un momento de dificultad, un ejemplo dado en el momento correcto, ¿no? Son cosas pequeñas, son cosas que casi pasan inadvertidas, son cosas que uno ni se recuerda. ¿Quién como ustedes tiene que ver todos los días con los jóvenes? ¿Quién sabe cuántas veces hace esto y ni se recuerda que lo hace? Y sin embargo, son cosas que sembran, son cosas que dejan algo que después está llamado a dar fruto, ¿no? En este sentido, yo me imagino que la escuela para los cristianos tiene que ver con esta lógica del reino, tiene que ver con esta capacidad de sembrar cosas pequeñas, cosas chiquitas, cosas que en un momento pasan inadvertidas de pronto, que pero son capaces de dar fruto y fruto grande, ¿no? De hecho, es una preocupación propia de la escuela esta, ¿no? La de dejar una huella, la de dejar algo, la de dejar como una estructura que es capaz de guiarnos en la vida, que es capaz pues como de ofrecernos una dirección. Y esto, para mí, tiene que ver profundamente con la lógica del reino. Y después, Luciano, hay como una tercera cosa, ¿no? Y es que de alguna forma nosotros los cristianos somos personas muy raras. Aquí en Colombia se diría charras, no sé si se dice también en Argentina, es una palabra muy linda, a mí me gusta como suena, pues charro, ¿no? Algo raro, no sé. ¿Y por qué? Porque nosotros vivimos en una lógica que es la lógica del ya y del todavía no. Vivimos en una lógica por la cual ya vivimos el reino de Dios, pero todavía no lo vivimos en plenitud. Vivimos en una lógica por la cual ya vivimos la resurrección, pero todavía no la vivimos en plenitud. Vivimos en una lógica por la cual ya vivimos esta cercanía profunda con Dios, pero todavía no. Ya y todavía no, ya y todavía no. Y esto ya y todavía no, de alguna forma, caracteriza la escuela, caracteriza una manera de hacer la educación, porque es una educación que se piensa como fundamental, se piensa como importante, pero
reconoce también que lo que hace es ponerle un granito de arena más a una construcción más grande que se va dando, que es la del ser, la de la persona, ¿no? Es una educación que de alguna forma respeta al otro y reconoce en el otro un sujeto autónomo que hay que guiar, que hay que acompañar, pero en esta lógica del ya y del todavía no, porque en esta persona que nosotros encontramos, en este niño, en este joven, de alguna forma ya está todo un universo adentro, ya está toda la gracia de Dios, ya está toda la salvación de Jesucristo, ya está toda la belleza de la creación entera y todavía no. Entonces hay que ayudar a sacar esto afuera, ¿no? A hacer que este todavía no se vuelva en un ya. Y me parece como una paradoja propia de la educación, ¿no? Cuando uno educa es porque está convencido que en la otra persona ya haya todo, hayan todas las características, hayan todas las capacidades, haya todo. Y que solo que hay que hacerlo es sacarlo afuera, ayudarlo pues a que venga a la luz, ¿no? Y transformar este todavía no en un ya. Y esto es propio de los cristianos, eso es propio de la lógica cristiana y esto influye profundamente en una manera de ser y hacer escuela, ¿no? Y entonces, pues, me parece como que esto nos diga una actitud frente a la educación, que es una actitud que tiene que ver con el reconocer en el otro un ya que todavía debe expresarse. Y esto significa ponerse con respeto frente a la otra persona, reconocerlo en su sacralidad, de reconocer este universo que tiene adentro, reconocer como adentro de este sujeto está ya toda la gracia de la creación, toda la gracia del Señor, toda la salvación que Jesucristo ha obrado en medio de nosotros, ¿sí? Y entonces, pues, como estas tres ideas, ¿no? Por un lado, una lógica humana clara, un paradigma humano claro, cuando educamos, que es el paradigma de Jesucristo, que es el paradigma del hombre verdadero que es Jesús, ¿no? De aquel que vivió para los demás. La segunda es la lógica del reino de Dios. Entonces, sembrar cosas pequeñas sabiendo que esto va a crear una transformación, sabiendo que esto va a crear algo nuevo en la sociedad. Y lo tercero, esta lógica del ya y todavía no. Entonces, de acercarse al otro como a un universo que ya en sí contiene todo y que todavía no lo tiene. Entonces, hay que hacerlo salir a la luz, ¿no? Me parece pues como estas tres ideas tienen que ver con la escuela católica. No sé qué opinas tú, Luciano, ¿qué dices? No, estaba pensando que coincidimos con algo quizás presupuesto en estas tres líneas que vos presentabas recién, ¿no? Que es no responder a la pregunta que hacemos los cristianos en la escuela con la respuesta educamos la fe, que sería como una primera tentación rápida, ¿no? Estaba pensando y repasaba en mi cabeza que en estas tres líneas las que vos decías, en ninguna se ajustaría únicamente al espacio de catequesis o a un espacio concreto, sino que afecta, y podríamos decirlo así, afecta al sustantivo mismo de la educación. No es un agregado, un plus que se le pone al final de la educación, cuando termina la clase o antes de empezar, ¿no? Y eso de alguna forma conecta con una preocupación que siempre tuve y es precisamente cómo se vinculan la educación con la educación cristiana, digamos, ¿no? Hay quien piensa que de alguna manera se excluyen entre sí, hay quien piensa que son efectivamente lo mismo, que se superponen o que se suman, ¿no? Digo, bueno, primero hay que educarlo y después una vez que está educado, al final del camino se le puede dar algo más. A mí me parece, y creo, no sé si sería una cuarta lógica, Giuseppe, pero sí es complementario con lo que vos dijiste, me parece que la educación, así sin más, y la educación cristiana se encuentran en un punto, hay un punto de encuentro clave, que es no solo lo humano, sino también el mundo, ¿no? Y yo me animaría a llamarlo el misterio del mundo. Si querés, teológicamente o religiosamente podríamos decirlo la creación, ¿no? Porque por el lado de la educación, quizás sea un poco exagerado y tiene que ver con mi estilo, pero no sé si todo lo que hacemos en educación no es para otra cosa que para tratar de responder en qué mundo vivimos, ¿no? Y la profe de matemáticas, la profe de sociales, a su modo, más allá de los contenidos específicos, no tendría que hacer otra cosa de tratar de explicar con sus herramientas en qué mundo vivimos. ¿Y por qué me parece que eso es el lugar de encuentro
decía, con la educación cristiana, porque si lo que creemos es en el Dios de Jesús, ¿no?, que es un poco nuestro gran anhelo y nuestro gran modelo, como vos decías, y mal que pese a la mala filosofía y a la mala teología, ese Dios no es perceptible en sí mismo, digamos, ¿no?, sino siempre en lo que podríamos llamar en la mediación mundana, ¿no?, en cómo se da Dios en el mundo, porque nuestra fe no es solo en la resurrección pasada, sino en la revelación que continúa en el Dios de la historia. Entonces, creo que en ese misterio que llamamos mundo, que toda educación debe tener, como decía antes, pregunta subterránea pero rectora, y nuestra misma fe como el lugar donde buscamos, o el mundo como sacramento de alguna forma también, a mí me parece que se encuentra. Entonces, de ser así tendríamos que evitar, por un lado, una educación que presente un mundo cerrado, opaco, ¿no?, que se pueda explicar en sí mismo. Y también la otra gran tentación de las que nos tenemos que hacer cargo, que es la de ofrecer un otro mundo, ¿no?, o un más allá demasiado extramundano. Parece que el desafío de la educación cristiana no pasa solo por la educación de la fe, que habría otras instancias, ¿no?, la parroquia, la familia, etc., sino para poder poner enfrente al mundo y mostrarlo bien mundano y al mismo tiempo bien misterioso. Es decir, que encontramos a Dios no en otro mundo, sino en la profundidad, me animaría a decir allí, ¿no?, ni más arriba ni más abajo, sino más adentro del mundo. De modo que me parece que ahí yo le agregaría, Giuseppe, una cuarta clave, que sería un poco la idea de creación. ¿Te parecen compatibles? ¿Te parece que me fui? ¿Cómo lo ves? Antes de pasar al segundo eje. Me parece muy bien, sí. Esto se une profundamente con la lógica del reino de Dios, ¿no?, que no es afuera de nosotros, que no es afuera del mundo, que no es después, sino que es ya, ¿no? Me parece, sí, muy interesante. De todos modos, yo pensaba que Francisco nos hace de alguna forma una provocación. Hace no mucho hablaba con el padre Mario, que creo que nos acompaña, que está por ahí, y comentábamos lo que a mí con Jesús, y cuando preparábamos el encuentro, se nos ocurrió llamar algo así como la provocación de Francisco, ¿no? Déjenme leérselos, es un parrafito, y quisiera escuchar, Giuseppe, tu reacción, a ver qué te parece, ¿no? Dice así: en 2015, en el primer congreso que preside como papa, digamos, sobre educación, dice lo siguiente: dejen los lugares donde hay muchos educadores y vayan a las periferias, o al menos dejen la mitad de los colegios. Busquen allí a los jóvenes necesitados, a los pobres. Ellos tienen una cosa que no tienen los jóvenes, los otros jóvenes, por su culpa, pero es una realidad sociológica, de los jóvenes de los barrios más ricos. Tienen la experiencia de la sobrevivencia, incluso de la crueldad, del hambre, de la injusticia. Tienen una humanidad herida. Pienso, dice Francisco, que nuestra salvación viene de las heridas, de un hombre herido sobre la cruz. Ellos, de aquellas heridas, sacan sabiduría, si hay un educador o una educadora bueno que lo lleve adelante. No se trata de ir allí para hacer beneficencia, para enseñar a leer o para dar solo de comer. Esto es necesario, pero provisorio. Es el primer paso. El problema, el desafío al que me animo a invitarlos, es a ir allí para aprender de ellos y hacerlos crecer en humanidad, en inteligencia, en valores, en costumbres, etc. La realidad se conoce, se comprende mejor desde la periferia que desde el centro. Por eso, Giuseppe, una segunda pregunta o un segundo eje que quería conversar con vos es cómo entran los pobres en la escuela. Por supuesto que es una pregunta difícil, pero ¿cómo nos puedes ayudar a pensar
cómo entran los pobres en nuestras aulas, que a veces pueden entrar de forma directa, física o de otras maneras. ¿Cómo te interpela esta provocación de Francisco y cómo te resuena esta pregunta? No sé, esta es una pregunta muy difícil, esta es una cuestión muy interesante, ¿no? Pero también es una cosa que tiene por allá sus aspectos que hay que ir mirando. A mí me parece que hay como tres aspectos que son importantes cuando hablamos de esto, ¿no? Y es que nosotros hablamos de pobrezas juveniles, de pobres, de faltas educativas, y todo esto lo podemos leer desde dos perspectivas diferentes, porque hay una pobreza que es la pobreza material, que es la falta de algo, pero hay una pobreza que es una pobreza emocional, que es una pobreza de sentido, que es una pobreza de horizonte en la vida, y esto caracteriza a muchas de las sociedades desarrolladas, se diría con una palabra muy equivocada, de este mundo, ¿no? Entonces, pues hay como que ir entendiendo bien qué es lo que decimos cuando decimos pobreza, porque las pobrezas juveniles son muchas y a todas hay que dar respuesta, ¿sí? Yo creo, pero, y esta era la segunda cuestión, que de hecho la pandemia ha dejado clara una cosa, y ha dejado claro el hecho que hay personas que tienen derecho a una educación de primera serie, la mejor educación, y hay personas que tienen derecho a una educación que es una educación de baja calidad. Ahora, nosotros no debemos ingresar en la lógica de bajarle a los que tienen una buena educación para subirla a los demás, sino que debemos ingresar en una lógica de subir los que tienen una educación más baja para lograr empatar la cuestión, ¿no? No se trata de quitarle a alguien, sino de darle a otro, ¿no? Y esto la pandemia lo ha dejado claro. Yo tengo presente un poco la situación aquí de Colombia. Cuando empezó la pandemia, en el barrio donde vivo yo, el colegio público de aquí hay un colegio público, adelantó una encuesta entre los papás con la idea de entender cómo seguir con las clases, ¿no? Y los resultados de esta encuesta fueron muy interesantes porque lo estoy buscando, tengo el dato por algún lado, vamos a ver dónde lo tengo, por algún lado lo tengo, ya lo encuentro. Muy bien, de 961 estudiantes, 882 no tenían el computador o no tenían conexión a Internet. Mejor dicho, la mayoría absoluta no tenía forma de seguir las clases virtuales. Y entonces aquí la cuestión era, ¿cómo hacemos para seguir las clases virtuales? Y esto muestra que hay una diferencia. Colombia es un país que tiene colegios de grandísima calidad y al mismo tiempo en una misma ciudad, a distancia de 15 minutos de carro, hay un cambio total de la calidad educativa, ¿no? Esto nos dice una cosa, que la pandemia de alguna forma nos ha mostrado que hay un problema y que nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda, se dice en Colombia, frente a esta cuestión de esta diferencia educativa, de esta discriminación educativa. Algo debemos hacer, algo debemos entender. Pues un camino hay que buscar. ¿Para qué? Para que esto cambie. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver pues con nuestra calidad como sociedad, ¿no? En el momento en que nosotros pues debemos reconocer que la calidad de nuestras sociedades pasa por esto y hay que dar respuestas, y estas respuestas hay que darlas desde el amor, desde el cariño, desde la cercanía, hay que darlas desde la atención a las personas. Nosotros, por ejemplo, aquí lo que hemos hecho, hemos interrumpido las otras actividades que teníamos y hemos empezado a hacer nosotros el colegio aquí en nuestro centro juvenil, pues que no es un colegio, los profesores enviaban unos talleres, unas tareas para hacer a los niños, como ellos no podían ir a clase ni podían ver clases virtuales, y muchos de estos niños tienen papás que no saben leer o que no pueden porque trabajan, no los pueden ayudar, entonces venían aquí donde nosotros y hacíamos los talleres, hacíamos estas actividades juntos, y yo creo que esta respuesta es una respuesta desde la cercanía, desde el amor, desde el cariño, desde el cuidar, ¿no? Y estas respuestas son las respuestas que necesitamos, estas respuestas yo creo que son las respuestas que debe dar la escuela católica de alguna forma, ¿no?
sino son respuestas que están conectadas con la atención hacia los demás, porque si nosotros nos preocupamos solo de lo que tenemos al frente de nosotros y hacemos una educación de altísima calidad en nuestros colegios, eso es súper bueno, pero si nos olvidamos de lo que tenemos afuera, nos olvidamos de reconocer lo que hay afuera como un lugar de salvación para nosotros, como un lugar donde la gracia de Dios nos ha precedido, como un lugar donde de alguna forma ha llegado la salvación de Cristo y nosotros de pronto no, todavía no. Entonces me parece importante, y esta es la tercera idea, que la escuela católica deba tener una atención en este sentido. Ahora, ¿cómo hacerlo concretamente, prácticamente? Yo esto no soy capaz de decirlo. Esto depende de las condiciones de cada país, de cada lugar, de cada institución educativa. Pero yo siento que esta cuestión pasa por algunas palabras. Por la palabra amor, por la palabra cuidar, por la palabra cariño, por la palabra cercanía. Hay unas palabras que nos ayudan a construir una respuesta y no pueden ser palabras que tienen que ver solo y exclusivamente con restablecer los derechos, que hay que hacerlo, con mejorar las infraestructuras, que hay que hacerlo, con quitar las condiciones de inequidad, que hay que hacerlo, sino que son palabras que deben tener que ver con la relación. Yo creo que la educación con las personas que viven dificultad, con los jóvenes que viven una cualquier condición de pobreza educativa, la educación con ellos se hace desde el amor, desde el cariño, desde la cercanía, desde la capacidad de compartir el tiempo, el espacio, desde la capacidad de estar juntos, desde esta atención personal. Y yo creo que eso nos indica un camino y que muchas veces cuando hablamos de educación, yo no sé, si leemos un libro de educación, no sé cuántas veces saldrá en un libro de educación la palabra cariño, pero sí hay que ser cariñosos en la educación. ¿Cuántas veces saldrá fuera la palabra atención individual o cuántas veces saldrá fuera la palabra amor? Pero yo creo que nosotros debemos educar desde esto y que desde estas palabras podemos entender cuál es el papel de la escuela católica en relación a la pobreza, para después pensar a respuestas prácticas, que pero deben como variar desde cada lugar, desde cada realidad, ¿no? Para nosotros aquí, por ejemplo, la respuesta ha sido la de alguna forma ayudar al colegio en su tarea. ¿Por qué? Porque la virtualidad había interrumpido la conexión entre los profes y los estudiantes. Pero esto pues depende de cada realidad, de cada situación. Pero lo que sí es importante es remarcar que esta respuesta debe pasar por el amor, por el cariño, por el cuidar, por la atención al otro, por la cercanía, por el compartir el tiempo, el espacio, por sentirnos humanidad que camina unida, ¿no? Que camina junto, ¿no? Me parece como importante. No sé qué opinas, profe, tú. Me dan ganas de releer con ojos de educadores, porque aquella parábola del juicio final, ¿no? Porque a veces me parece que la quiero volver a leer porque tengo miedo de haberme olvidado algo, ¿se acuerdan, no? Esa de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Yo no sé, aquí los religiosos que nos acompañan quizás nos puedan corregir, pero en alguna ocasión me pareció leer también que decía, no tenía escuela y me diste una, digamos, ¿no? Espero no caer en una herejía, después ya veo que inmediatamente después de la charla viene el llamado, pero me parece que también allí está un poco el desafío, ¿no? Asumir esta tarea de educar. Pero, Giuseppe, tengo un poco el miedo de que nos quedemos atrapados en los desafíos, que son muchos y muy complejos, de nuestro presente, que si hay algo que no le falta es, bueno, eso, ¿no? Perplejidades, complejidades, etc. Pero me parece que otra dimensión fundamental que no nos puede quedar afuera de esta charla, que nos quedan unos pocos minutos, es mirar hacia adelante, ¿no? Mirar un poco el futuro, qué es lo que tenemos y que nos espera. Por eso, según tu experiencia, quería preguntarte cuáles son, de alguna manera, los
los retos y desafíos que como escuela cristiana tenemos, ¿no? Es decir, la educación con los jóvenes y todos los que tenemos la suerte de estar o de compartir un aula con los jóvenes, vemos que casi año a año, por no bajar aún la escala, van cambiando y las fisonomías y los lugares juveniles se van modificando también. Claro, sin caer un poco en la profecía barata de cómo va a ser el futuro, pero sí, ¿cuál te parece entonces que son esos retos? Y sobre todo, si nos compartís algunas pistas para afrontarlo. Yo me imagino que los retos que tiene la educación hoy están conectados con el magisterio del Papa Francisco, están conectados con algunas ideas, con algunas pistas, con algunas sugestiones, con algunas provocaciones que nos está abriendo el Papa, ¿no? Y de alguna forma todo esto pasa por la propuesta que está haciendo el Papa del Pacto Educativo Global, ¿no? Que es esta propuesta nueva que desde hace 2 años se está haciendo de construir un nuevo Pacto Educativo Global a nivel de humanidad, como comunidad que se siente responsable de la construcción de un mundo nuevo. Y esta lógica del Pacto Educativo Global, el Papa la conecta profundamente con la Laudato Si, con esta encíclica en la cual nos habla del cuidado de la casa común. Y esto es muy interesante porque entre el Pacto Educativo Global y entre la Laudato Si hay un punto en común. Y este punto en común fundamental es la propuesta de la construcción de un nuevo humanismo, de una nueva manera de ser hombres y mujeres, de una nueva manera de pensarnos como sociedad, como comunidad, como personas. Y esto es muy interesante. Y fíjense, desde cuando el Papa Francisco ha comenzado su magisterio, pues ha vuelto más veces acerca del tema del nuevo humanismo, ¿no? Hay un encuentro que hizo en Firenze con la iglesia italiana donde hablaba proprio de esta cuestión del nuevo humanismo, donde ha hecho un discurso muy lindo, muy interesante. Hay varias veces en las que habló de esto, ¿sí? Y en todas las veces él vuelve a indicar la necesidad de volver a plantear un nuevo humanismo, de plantear una manera nueva de ser hombres. ¿Para qué? Para poder construir el futuro. Yo me imagino que el futuro de la educación tiene que ver con esta lógica del nuevo humanismo, con esta lógica de construir una antropología nueva, con esta lógica de imaginarnos un futuro nuevo para la humanidad. Y por allá el Papa ha dado unas pistas de reflexión acerca de esto, ¿no? Hay algunas que pasan por cosas que nosotros ya sabemos, por cosas que nosotros ya tenemos claras, por cosas que para nosotros ya son muy... pues decimos así, normales, ¿no? Y es que un nuevo humanismo debe pasar por un rechazo, entre comillas, pues un rechazo de modelos y de sugestiones y de paradigmas que para nosotros no funcionan, pues. Nosotros no podemos seguir viviendo y habitando un mundo como el que vivimos y habitamos. No podemos seguir viviendo y habitando un mundo en el cual el paradigma consumista se ha vuelto en la normalidad. Estamos viviendo día tras día, con siempre más fuerza estamos viviendo una actualización de la fábula, del mito de Creso, ¿no? Este rey que tocaba todo y lo cambiaba en oro, que le había pedido a los dioses la capacidad de cambiar las cosas en oro y que por lo tanto se arriesgaba a morirse de hambre porque ya no podía comer nada, porque todo lo que tocaba se cambiaba en oro y había pensado que la riqueza era lo que lo iba a hacer feliz y después se había dado cuenta que la riqueza lo estaba destruyendo, lo estaba matando, ¿no? Y de alguna forma esto vale también para nosotros. Hemos hecho que este mundo sea siempre más rápido, hemos hecho que este mundo sea siempre más consumir, producir en un paradigma que nos está matando, que pensamos que nos haga felices y que nos está matando. El Papa Francisco lo ha dicho de una forma lindísima en aquel momento de oración extraordinaria por la pandemia que hizo en Plaza San Pedro, ¿no? Se recuerdan, el Papa que va subiendo una escala solo en una Plaza San Pietro vacía con la lluvia, cuando dice que habíamos creado unas rutinas anestetizadoras que nos estaban anestetizando, ¿no? Todo esto nosotros debemos rechazarlo, ¿no? Y construir un nuevo humanismo que de alguna forma se fundamente en otras visiones, en otras cosas. El Papa Francisco insiste mucho acerca de la categoría del cuidar, por ejemplo,
y lo hace, por ejemplo, en la Fratelli Tutti, hablando del buen samaritano en una forma lindísima, que a uno pues, le da ganas de llorar por la felicidad de leerlo, ¿no? Es un sentimiento muy lindo. La lógica del cuidar, la lógica del buscar del otro, la lógica del sentirse responsable por el otro, la lógica de la cercanía, y todo esto, de alguna forma, el Papa Francisco lo ha expresado en una forma muy sintética, en un numeral de la Laudato Si, 200, yo no soy bueno para los números, pues un numeral de la Laudato Si, terminando el librito casi. En este numeral de la Laudato Si, el Papa Francisco ha hablado de la cuestión de la conversión ecológica, ¿no? Hace el llamado a construir una conversión ecológica y allá indica 3 actitudes fundamentales para esta conversión ecológica que de alguna forma indican un camino antropológico, un camino humano nuevo, ¿no? Primero, dice el Papa, gratitud y gratuidad. Entonces, reconocer que lo que tenemos, que lo que somos, lo hemos recibido. Reconocer que somos frutos de un misterio de amor, que para nosotros los creyentes tiene que ver con el plan de Dios, para nosotros para los que no son creyentes tendrá que ver, no sé, con la casualidad, con las fuerzas del universo, con no sé qué, pero reconocer, vivir al frente de la realidad con una, pues, con una actitud de gratitud, ¿no? Gratitud y gratuidad. Entonces, como lo que tengo lo he recibido, como lo que soy es un don, como me descubro un ser humano que todo lo debe, ¿no? Entonces vivo en una actitud de profunda gratitud y gratuidad, entonces de entrega de mí mismo, entonces de gratuidad, entonces de búsqueda de ayudar al otro, de ofrecerme por el otro, de servirle al otro, ¿no? De salida de mí mismo en una lógica que es la lógica de la entrega. Gratitud y gratuidad, la primera idea. La segunda idea, este sentido de relación universal, dice el Papa en este numeral de la Laudato Si, ¿no? Sentirnos que estamos conectados con el universo, que estamos conectados con los seres vivos, que estamos conectados con todo lo que tenemos alrededor de nosotros, estamos conectados con la tierra, estamos hechos de tierra, estamos hechos, pues sentir que estamos conectados con lo que tenemos alrededor de nosotros. Con los demás hombres, sí, pero también con los seres vivos que hay en el mundo, pero no solo con los seres vivos, también con la materia inorgánica, pues sentirnos relacionados con el todo, reconocer que de alguna forma hay unos vínculos que nos unen a la realidad, ¿no? Y tercera idea del Papa, ¿no? Vivir todo esto con creatividad y entusiasmo. El entusiasmo de quien se entrega, de quien reconoce que hay que hacer algo, de quien reconoce que no podemos vivir y ya, que tenemos que dar sentido a nuestra vida en el compromiso. Y esto nos llena de vida, y esto nos llena de alegría, y esto hace que seamos capaces de entregarnos al otro, pero con una fuerza nueva que nos sale desde adentro y que no sabemos de dónde viene, ¿no? Y todo esto con creatividad. ¿Por qué? Porque el tiempo nuevo en el cual vivimos busca respuestas nuevas. Entonces, los retos y los desafíos que tiene la educación cristiana para mí tienen que ver con asumir este nuevo modelo antropológico. Tienen que ver con la capacidad de reconocer y reconocernos en este nuevo modelo antropológico. Tienen que ver con la capacidad de educar una humanidad nueva. ¿Desde qué? Desde esta perspectiva, desde una perspectiva que tenga que ver con el cuidar, que tenga que ver con la relación, que tenga que ver con la búsqueda del otro, que tenga que ver con la salida de nosotros mismos. El Papa esto lo dice de una forma muy linda en la Laudato Si, lo dice de una forma muy linda en la Fratelli Tutti, lo dice de una forma muy linda en muchas ocasiones. Para mí eso es importante, ¿no? Imaginarnos, pensarnos en un horizonte nuevo, en un horizonte de una humanidad que es reconciliada con sí misma y que vive en una relación profunda con la naturaleza, con lo que tiene alrededor. Para mí esto es un desafío grande y para mí desde este desafío depende la continuación de nuestra existencia. Porque de verdad hemos llegado en un momento en que debemos decidir como humanidad qué queremos hacer, si extinguirnos o seguir caminando. Y la escuela cristiana debe tener un papel en esto, porque si no tiene un papel en esto, estamos proprio, está complicada la cuestión, ¿no? ¿Qué dices, Luciano? Giuseppe, cuando con Marcelo, Angelina, Pablo y otros amigos empezamos a pensar estos espacios,
decíamos, bueno, ojalá puedan ser conversatorios, y creo que con una buena conversación, tus palabras dejaron las preguntas abiertas para que nosotros podamos seguir adelante en este itinerario que hoy como comunidad educativa iniciamos. Así que muchas gracias por ayudarnos a pensar, a pensarnos, a conocernos un poco más, que era la pregunta que nos guiaba, para ser mejor y de forma más plena este ahora de Dios que estamos buscando. Así que, Giuseppe, muchas gracias. Jesús, ¿andás por ahí? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Disculpen el español mal hablado, disculpen hablar demasiado rápido, disculpen. No, de verdad me sumo a los agradecimientos porque ha sido un desafío cuando empezamos a pensar en estos encuentros. Precisamente buscábamos en que estos encuentros sean aquellas cuestiones que nos sirvan y que nos dejen pensando, que nos dejen con esta sensación de ¿por qué no continuamos? ¿Por qué no seguimos conversando? ¿Por qué no nos sigues diciendo las cosas que nos están interesando como comunidad educativa? Me quedo con algunos conceptos importantes que sin duda alguna tienen que ser objeto de conversación entre nosotros. ¿Cuáles son estos? El ya, pero el todavía no, el estar convencidos de que encontraremos en nuestros alumnos o de que encontramos en cada uno de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Pienso en el centro educativo comunitario, en que está ese material, que está ese tesoro que nosotros estamos invitados a trabajar y acompañar. Pienso en esta invitación de salir de lo opaco que nos decía Luciano Madoni, y de no transformar nuestra educación en algo opaco, estático, quieto, sino que darle una respuesta, darle un movimiento y un dinamismo. Y lo último que señalaba Giuseppe, estos vínculos que nos unen a la realidad, vínculos que realmente hacen que nuestro humanismo sea cada vez más humano. Concluyo con unas palabras que son el título y el número 1 de nuestro proyecto educativo, que con alegría el día de ayer hemos podido presentar a todos nuestro equipo de dirección, de conducción y coordinadores pedagógicos, y que ya está en la página web de nuestro colegio. Un proyecto educativo que ha sido dialogado, que ha sido transformado, que ha sido revisado y que ha sido actualizado, y que tiene evidentemente el gran desafío de seguir actualizándose. Y la última diapositiva que vimos acá decía, veamos o miremos hacia adelante. Y nuestro proyecto educativo inicia así, precisamente, miramos hacia adelante con valentía y esperanza. Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza, que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Son esas las palabras que dan inicio a nuestra tarea educativa aquí en Villabosch, a nuestra tarea como educativa como murialdinos, y sin duda alguna al gran desafío de seguir acompañando a tantos niños y jóvenes desde nuestra realidad, atendiendo todas estas pobrezas, atendiendo todas sus riquezas, pero sin duda alguna, dando aquello que llevamos en nuestro corazón y aquello a lo que estamos llamados, que es educar. En este primer encuentro nos fuimos a Medellín, a Colombia, y agradecemos a Giuseppe, que es italiano, que es español, que sin duda alguna lo entendimos todo, pero fue perfecto, fue genial. En nuestro segundo encuentro, que será precisamente en un mes más, nos iremos al otro lado de la cordillera, a Santiago de Chile, en donde nos acompañarán el padre Sebastián Martínez y la profesora Gabriela Lemus, precisamente para indicarnos y mostrarnos ese ahora. Hoy buscamos el somos, intentamos entrar en nuestra identidad. Bien, nos tocará después reflexionar sobre el ahora, el qué estamos haciendo, cómo lo tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Así que, querida comunidad educativa, muchas gracias por este espacio que nos hemos regalado.
muchas gracias por este espacio bien, que realmente hemos disfrutado y ojalá sea bien, realmente un espacio motivador para seguir creciendo como casa educativa y como familia de Murialdo. Nuevamente, gracias Giuseppe, gracias Luciano, gracias Evangelina, que fue la impulsora de este encuentro y de estos encuentros, y de verdad nos estamos viendo en la próxima semana. Bueno, no la próxima semana, el próximo mes, perdón. Y les recuerdo bien que mañana empiezan los actos de la primaria. Seguramente fíjense en las redes sociales del Día de la Bandera y va a ser un lindo momento también para compartir con familia. Te vamos a mandar los links, Giuseppe, para que vean nuestra escuela primaria en movimiento. Nuevamente, gracias, un abrazo grande a todos y nos vemos.